Resulta que un inversionista necesitaba investigar el pasado de un empresario británico antes de asociarse con él. El hombre había vivido en Singapur durante una década y su historial era clave para la decisión. Un detective especializado verificó su trayectoria y descubrió irregularidades, por lo que el inversionista decidió no asociarse. Caso real número 32. Saludos de este que os acompaña como siempre encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Óscar Rosa como la pantera, dispuesto a haceros pasar un momento agradable junto a un equipo fantástico que lo va a hacer posible. Hoy tenemos un episodio especial, monográfico, y por eso me acompañan únicamente Rafael Castro en el control técnico, Javier Álvarez haciendo magia con el sonido y Ana Cabello con su voz encantadora dando vida a cabecera de las secciones. Hoy, en la sección Detectivity, entrevistamos a todo un icono de la profesión. Algunos le llaman Manuel Rosa, otros Manolo, y yo le llamo Papá. Y en personajes de carne y sabueso rendiremos tributo a una auténtica maestra detective, Ángela Martí, la segunda mujer en España en obtener la licencia de detective, una verdadera madame investigadora. Bien hallados al episodio número 32 de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. Hola, ¿qué tal? Episodio número 32. Y hoy vamos con un programa monográfico, dedicado a algo muy especial. ¿Cómo los detectives privados se han dado a conocer? ¿Cómo han ofrecido sus servicios? ¿Cómo se han presentado ante el mundo? ¿Y cómo llega ese primer contacto con el cliente? Desde los anuncios en prensa del siglo XIX hasta el marketing digital de hoy. Y es que hay profesiones que nacen con un cartel en la puerta. Me explico. Hay profesiones que el cliente busca activamente. Uno va a una ferretería por una bombilla, a un abogado a pedir asesoramiento, a un mecánico por la reparación del coche y a una empresa de reformas por un presupuesto para cambiar la cocina. Son oficios que viven de la necesidad evidente y que suelen tener algo en común, un cartel en la puerta. Ese cartel, muchas veces sencillo, basta para que el cliente entre. No hay más secreto. El dentista Carlos, por ejemplo, tiene su nombre en letras azules, un número de teléfono y una frase clara: «Nos importa tu bienestar». Quien lo ve desde la calle sabe que ahí hay una solución. La gente del barrio se acostumbra a su presencia y cuando llega el momento, una muela que duele, una revisión, un implante, se acuerdan de Carlos. Y si el trato es bueno, si cumple lo que promete, los pacientes regresan y recomiendan a los vecinos, a la familia, a los amigos. Y así empieza el boca a boca, uno de los mecanismos más antiguos y eficaces de la comunicación humana. Y con los detectives también ha sido así, o mejor dicho, casi. Porque aunque también han tenido placas, carteles, anuncios, su cliente llega de otra forma. Llega después de días de darle vueltas, de noches sin dormir, de sospechas, de dudas, de un malestar que no siempre se puede contar. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Será legal contratar a un detective? ¿Cuánto costará? ¿Se enterará la persona a la que quiero que investiguen? Y es que el detective ha esperado durante años, a veces décadas, a que ese cliente llegue, a que cruce la puerta, a que llame por teléfono, a que escriba una carta y en los últimos años a que envíen un mensaje por una página web y por fin se sincere. Porque nadie acude a un detective por rutina o curiosidad. Se acude cuando algo pesa, cuando hay una sospecha, una inquietud que se quiere comprobar, averiguar, contrastar y que además se aporten las pruebas. Ese cliente puede ser un particular o puede representar a una empresa. Pero en ambos casos el impulso es el mismo. Hay una necesidad. Nadie llama a un detective porque sí. Y a veces esa necesidad madura en silencio. El cliente ve un cartel en la calle, una placa en un balcón, un anuncio en un periódico, y en ese momento se activa algo. No porque el problema no existiera antes, sino porque por fin encuentra a alguien a quien contárselo.
Quizás es un conflicto con su pareja, o con su hijo, o con un empleado, un proveedor, un inquilino, un competidor. Da igual el motivo. Lo importante es que de repente ese cliente ve claro hacia dónde dirigirse. Y luego está el otro tipo de cliente, el que ya estuvo, el que llamó hace 3, 5 o 10 años, el que resolvió un asunto, el que guarda buen recuerdo, y a veces el detective no lo vuelve a ver durante años, pero si el trabajo fue bueno, volverá. Y ese tipo de cliente, el que recuerda, vale más que 100 nuevos, porque no hay mejor anuncio que la memoria confiada de alguien que ya vivió la experiencia. Mucho antes de Google, mucho antes de los directorios, incluso antes de papel impreso, ya estaba el boca a boca, la voz que recomienda, el cliente satisfecho que cuenta su historia, el susurro en la sobremesa. Conozco a uno, es muy bueno, no dice nada, pero lo averigua todo. Y eso, amigos y amigas, sigue siendo imbatible. Desde sus inicios, la figura del detective privado ha sido doble. Por un lado, el profesional reservado que espera en su despacho a que suene el timbre, el teléfono, el que llegue una carta con un caso. Y por otro, el investigador inquieto, el que no espera, el que sale a la calle a darse a conocer, el que deja un folleto, el que entrega una tarjeta de visita. Siempre con la posibilidad de ser recordado cuando llegue el momento. Y esta parte no es fácil, porque la gran mayoría de los ciudadanos y empresas no saben realmente a qué nos dedicamos. Y antes de ofrecer un servicio, hay que hacer una labor de consultoría, explicar, orientar, traducir de algún modo la profesión. Pero, ¿y si llega el momento en el que pueden necesitar a un detective? ¿Y si ese día recuerdan tu nombre porque guardan una tarjeta de visita? La tarjeta de visita de un detective. Porque aunque el trabajo sea discreto, necesita visibilidad. Y ahí aparece una vieja paradoja. ¿Cómo se da a conocer la profesión de alguien que vive sin hacer ruido? Muchos detectives, desde el principio, optaron por confiar en el prestigio, la reputación, la recomendación, y funcionó. De hecho, durante décadas el contacta con él, que es bueno, fue el principal canal de captación de clientes. Pero otros fueron más allá. Comprendieron que quedarse esperando no siempre era suficiente, que la visibilidad bien gestionada no compromete la confidencialidad, sino que puede ser su mejor aliada. Y entonces llegó la otra gran vía, la publicidad, anuncios en prensa, radios locales, directorios, carteles, folletos, incluso revistas de automóviles, de abogacía, de arquitectos, de literatura, como fue el caso de la revista Destino y los anuncios de aquel Detective Z de Barcelona. Y aunque el nombre cambiara, el mensaje era siempre el mismo. En esencia, si sospecha, si duda y si quiere saber, aquí estamos. Sí, has oído bien. Detectives que se anunciaban en sitios que a primera vista nadie consideraría como lógicos, como la detective Maud West en el Londres de principios del siglo XX, que colocaba pequeños anuncios en los programas de mano de los teatros. Una frase, una dirección, una promesa de discreción. ¿Y por qué no? Mientras en el escenario se desarrolla una historia de ficción, el espectador está atrapado en la suya propia. Sospecha de su pareja, intuye que algo no va bien, y entre actos, al mirar el programa, ve un pequeño anuncio. Y ahí, sin esperarlo, encuentra una vía para saber la verdad. Tal vez el mayor acierto del marketing detectivesco ha sido este: colocarse en los lugares donde nadie más se anuncia. El salto real, sin embargo, ocurrió en la prensa, en los periódicos de tirada nacional y en los boletines locales. Y ahí es donde los detectives empezaron a adquirir visibilidad, no como personajes de novela, sino como servicios reales. Por ejemplo, Ramón Julibert, en Barcelona, fue uno de los pioneros. Desde su agencia La Humanité, en 1911, ya colocaba anuncios provocadores. ¿Desea usted casarse con persona digna y con capital? ¿Quiere conocer la moralidad de su futuro esposo? ¿Desea usted investigar a cualquier persona que le interese? Y eso no solamente eran anuncios, eran dardos,
preguntas que despertaban emociones, dudas, miedos. Y la mejor forma de captar la atención fue esa. Y no fue el único. En Barcelona, la agencia Bejar proponía una idea tan clara como efectiva. Si usted tiene a su médico, su abogado, incluso a su agente de seguros, ¿por qué no también a su detective privado? En Chicago, Cora May Strayer lanzaba una invitación directa a otras mujeres. En 1905, en las páginas del Chicago Tribune, decía: «Mujer, cuando necesite asesoramiento legal o confidencial, ¿por qué no consultar con alguien de su mismo sexo?». En Londres, aquella Maud West prefería algo más breve, más escénico, más teatral. Se anunciaba, como dijimos, en los programas de mano que se repartían en los teatros: «¿Está preocupada? Si es así, consúlteme». O el caso en Francia de E. Calenil, que apostó por un enfoque mucho más explícito. A inicios del siglo XX, su publicidad no dejaba lugar a dudas. Atención, esto le interesa. Vigilancia diurna y nocturna, para marido cornudo o mujer engañada, denuncias de adulterio, verano, etc. Y en la localidad de Caen, el detective Cabinet Robillard destilaba la esencia de todo un oficio en una sola frase: «Para tu problema, tu detective». A lo largo de las décadas, las agencias entendieron que debían parecer confiables, pero también modernas, discretas, pero no invisibles, serias, pero reconocibles, y así nacieron los primeros logotipos. En España, Detectives Romal adaptó la idea con un óvalo negro y letras blancas que destacaban en cada periódico con un sello silencioso. Y luego llegaron otros. Detectives Office, de mi querido Enrique Cazanev, o Valente Quintana en México, que usaron símbolos sencillos pero cargados de sentido. Un signo de interrogación, la duda, la pregunta que todo lo mueve, la sospecha inicial que quizás ya no te deja dormir, o un candado abierto. Lo que parecía cerrado ya no lo está, porque el detective sabe cómo entrar sin forzar, cómo abrir sin romper. Un sobresellado, la confidencialidad, el pacto de silencio entre el cliente y quien va a mirar por él. Todo quedará dentro. Una pluma estilográfica no solo por el informe, sino por cómo se redacta la verdad, con precisión, con elegancia, sin estridencias. Y un reloj de bolsillo, el tiempo, porque un informe tarde ya no sirve, y el buen detective lo sabe. O el planeta Tierra, como promesa de alcance internacional, o un ordenador como imagen de actualización y vigilancia digital, o una antena como metáfora de conexión constante. Y cómo no, la silueta de Sherlock Holmes, esa figura icónica que no envejece y que resume en una sola imagen lo que muchos esperan de un detective: observación, método y silencio. Y todos esos símbolos no estaban ahí por estética, estaban ahí para contar sin decir. Es el arte supremo del detective. La tarjeta de visita fue durante décadas el verdadero emblema del detective. Pequeña, sobria, elegante, a veces con letras doradas, otras con fondo negro y tipografía blanca, y casi siempre con un símbolo, el de la agencia. En ella, lo justo: nombre, agencia, dirección, un número de teléfono y, si acaso, una línea que resumía toda una filosofía. Discreción absoluta, resultados garantizados, investigación confidencial. Era la carta de presentación de alguien que no podía mostrar demasiado, pero debía decir mucho. Y en esa delgada línea entre el silencio y la presencia se jugaba el prestigio. También el nombre comercial era un elemento esencial, porque el trabajo del detective no está en prometer, sino en informar. Durante buena parte del siglo XX, un lugar reservado para las grandes vitrinas y estanterías para cualquier agencia eran los anuarios y directorios comerciales, publicaciones organizadas alfabéticamente por sectores y por ciudad, una especie de escaparate silencioso donde no bastaba con estar, había que destacar, y las primeras posiciones eran codiciadas. Por eso, algunas agencias empezaron a añadir una A
al principio de su nombre comercial, solo para aparecer antes que las demás. AAA, detectives, Agencia Ares, A1, información privada. No era casualidad, era táctica. Y si no se podía jugar con el orden, se jugaba con el tamaño. Un anuncio más grande, más visible, mejor situado. Porque en esos listados, cuando alguien necesitaba un detective, no buscaba al mejor, buscaba al primero que viera. Era la primera guerra del posicionamiento. Sin Google, sin algoritmos, solo papel, tinta y estrategia. Y mientras tanto, se seguía apostando por todos los medios posibles. Periódicos, folletos, carteles en fachadas, balcones convertidos en vallas publicitarias. Y, por supuesto, los clásicos anuarios de exportación, anuarios de medicina, de abogados, de construcción, de talleres mecánicos. Cualquier sector podía esconder un futuro cliente. Pero también había otra vía, más sutil, más cotidiana, más eficaz a largo plazo, la de los objetos que acompañaban al cliente en su día a día. Regalos, presencias silenciosas, encendedores, ceniceros, bolígrafos, bloc de notas, calendarios, todo con el nombre de la agencia, su dirección, su número de teléfono. Discreto, funcional, pero siempre presente. Algunos despachos competían solo por ver quién colocaba el calendario más llamativo sobre la mesa del cliente. Y había clientes que los acumulaban de distintas agencias. Porque si un día necesitaban contactar con un detective, no buscaban en Google, miraban la mesa. También camisetas, gorras, pins de solapa, pequeños, metálicos, con logotipos grabados, no para llamar la atención, sino para recordar quién estaba ahí. Incluso una agencia de Sevilla regalaba un espejo, porque si algo aprendieron los buenos detectives es que el cliente puede aparecer en cualquier parte. Pero más allá de los objetos, de los regalos, de lo que se toca o se deja sobre la mesa, hay algo que perdura aún más, algo que no se regala, pero se instala en la memoria: el nombre. La marca comercial es, muchas veces, el primer conocimiento que un posible cliente tiene de una agencia. Y de ahí su importancia, ahora y antes. En muchos anuncios del pasado, el nombre era la única forma de llamar la atención con información. Nada más. Ni tarifas, ni especialidades, ni fotos. Solo eso. Con su nombre bastaba, porque detrás del nombre estaba el prestigio. Y entonces vino la estrategia, porque un nombre también podía construir confianza. Durante los primeros años de la profesión en España, tras la pérdida de las colonias y en plena crisis social, lo extranjero parecía más serio, más fiable. Por eso, muchas agencias optaron por nombres anglosajones: American Office, Detectives Bureau, Office Mundial, New York Information. Nombres que sugerían algo grande, algo de fuera, algo poderoso. Otros jugaron con palabras como International, para dar un aire cosmopolita sin salir de casa. Y algunos usaron simplemente una idea: la confianza, la discreción, la fidelidad, la reserva, la neutral. Nombres que decían mucho sin explicar nada, y que por eso funcionaban. También estaban las que llevaban el apellido del director, como si el nombre propio fuera garantía. Y luego llegó una moda que persiste: usar adjetivos o verbos relacionados con la investigación, palabras como consulting, análisis, inteligencia o global solutions, más sutiles, más neutras, más cómodas para algunos clientes. Imagina una empresa que contrata a un detective para investigar un empleado. Su departamento financiero recibirá la factura con agrado si pone en grande «Detective Amanda Salazar». Y luego llegó la revolución, la digital. De repente, todo lo que había sido físico, la tarjeta, el cartel, el anuario, el directorio, se convirtió en algo intangible. Datos flotando en buscadores, palabras clave, algoritmos. Y el detective tuvo que adaptarse. Internet no fue un enemigo, fue para muchos una salvación, pero solo si sabías moverte en él. El posicionamiento en buscadores, el SEO y la verdad asumida: si no estabas en Google, no existes. Las técnicas cambiaron: artículos, perfiles en redes sociales, conferencias, blogs,
con consejos legales, y el detective pasó de dejar tarjetas de visita a publicar contenido. Pero el boca a boca no desapareció, solo mutó. Hoy en día siguen funcionando mejor una buena recomendación que 100 campañas publicitarias. Pero ahora esa recomendación puede llegar por WhatsApp, por un comentario en una red social o incluso por una reseña en una web. Y ahí están también los detectives, en plataformas donde los clientes comparan perfiles, presupuestos y servicios, donde una foto profesional, una descripción clara y unos casos de éxito bien contados pueden hacer toda la diferencia. Es el nuevo escaparate. Ya no está en la ventana de un despacho, está en la pantalla del móvil. Y por eso muchos detectives han aprendido también a hablar ese idioma. Publicaciones en LinkedIn, reels en Instagram, artículos en blogs jurídicos, colaboraciones con influencers. Y hoy el detective también debe ser un narrador, contar un relato. Claro que no puede contar nombres ni detalles, pero sí puede explicar lo que resolvió, ¿no? ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué obstáculos encontró? ¿Qué aprendió? ¿Cómo ayudaron a su cliente? Y ese relato, si está bien escrito, se convierte en un imán para nuevos clientes. Porque en el fondo, todo cliente potencial quiere leer una historia que se parezca a la suya y ver que tuvo solución. El marketing de contenidos, el storytelling aplicado a la investigación privada, se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para atraer sin gritar. Como los viejos anuncios que empezaban con una pregunta. ¿Está preocupado? ¿Sospecha de alguien? ¿Quiere saber la verdad? Y hoy la pregunta está en la pantalla, pero sigue funcionando igual. Durante mucho tiempo, el producto final del detective era ante todo una pieza clave, el informe. Escrito a mano con pluma estilográfica, con bolígrafo elegante sobre papel grueso, a veces encuadernado, a veces sellado, con membrete, con sello en seco, con sobre cerrado. El informe era prueba, era estilo, era la marca del detective. Más que un documento, era una promesa cumplida. Y después llegó la máquina de escribir. El ritmo del tecleo metálico reemplazó el trazo fluido. Y luego, el ordenador. El informe dejó de ser físico, pasó a ser un archivo, un PDF enviado por correo electrónico, un documento que podía abrirse en un móvil a cualquier hora. Pero aunque el soporte cambiara, el mensaje debía seguir siendo el mismo: rigor, claridad y solvencia. Incluso la forma de enviar el informe cambió. Antes se hacía por carta, luego por fax, y hoy se hace por correo electrónico, por WeTransfer, incluso por plataformas seguras con doble autenticación. Y todo eso también forma parte de la imagen del detective. Antes el cliente se presentaba en la oficina o enviaba una carta pidiendo una cita, luego llamó por teléfono, después escribió por mail y hoy escribe por WhatsApp, por Instagram, por Telegram. Incluso deja mensajes a través de un formulario en la web y espera respuesta inmediata. La inmediatez ya no es un lujo, es una expectativa. Por eso el detective moderno no solo investiga, también atiende, escucha, contesta, se adapta. Y esa rapidez, esa capacidad de respuesta es en sí misma una forma de anunciarse. Porque nada dice más sobre una agencia que la forma en que responde a una primera consulta. También las herramientas han cambiado. Antes, un detective debía consultar boletines físicos, anuarios impresos, directorios especializados para investigar una empresa. Debía acudir a esos registros mercantiles. Y para buscar bienes, al registro de la propiedad. Para saber si alguien tenía vehículos, al registro de bienes muebles. Era un trabajo físico, de presencia, de paciencia. Porque cuando un cliente ve que usas herramientas modernas, siente que está contratando a alguien competente. Y cuando un cliente siente eso, confía. Y la confianza, ya lo dijimos, es el principal producto que vende un detective. Durante años, muchos detectives ofrecían de todo: infidelidades, fraudes, bajas laborales, localización de personas, informes prelaborales, etc. Pero en un mercado saturado, la clave pasó a ser otra: la especialización. Hoy, decir soy detective no es suficiente. Hay que decir soy experto en fraude a seguros. Trabajo con abogados de familia en casos de custodia. Hago informes prenupciales. Me ocupo del compliance empresarial. Un cliente que busca saber si su pareja le engaña buscará un experto en infidelidades.
Una aseguradora que sospecha de una baja falsa preferirá a alguien especializado en su campo. Y especializarse no cierra puertas, abre caminos más seguros, más rentables. Y cuando te anuncias, eso debe de quedar claro, muy claro. Hoy un detective debe tener página web, debe tener su nombre, su especialidad, sus datos de contacto, sus credenciales, debe contar su experiencia sin violar confidencialidades, debe cuidar cada palabra que pone, porque esa web es lo primero que verá un cliente y será su única prueba para decidir si llama o no. En este oficio, amigos y amigas, la calidad, la solución y el silencio es reputación. Todo es marketing, todo cuenta, porque cuando alguien te recomienda, está poniendo su palabra por delante de la tuya. Por eso, los mejores detectives no cortan el vínculo cuando entregan el informe, y llaman después. Preguntan, ¿cómo va todo? ¿Lo solucionaron al final? No para entrometerse, sino para acompañar. Porque un cliente agradecido no solo vuelve, también te convierte en su detective. Y tener un cliente fiel es como tener 100 anuncios en marcha. Hay grandes compañías que necesitan investigar fraudes internos, pymes que sospechan de competencia desleal, administraciones públicas que requieren verificaciones discretas. Y también autónomos, profesionales o personas de a pie que de pronto no quieren imaginar más, quieren comprobar, saber, verificar, averiguar, poner nombre y forma a lo que hasta entonces solo era intuición. Por eso, establecer relaciones dentro de ciertos sectores no es un lujo, es una estrategia. A largo plazo, silenciosa. Uno de los escenarios donde también han aparecido detectives son los congresos y las conferencias. Y claro, si un detective quiere captar un cliente, no lo va a encontrar en un congreso de detectives. Ahí lo que hay son otros detectives. Pero cuidado, que no es tiempo perdido. Porque un detective no siempre busca clientes, a veces busca colaboradores. Personas que sean sus ojos, sus oídos, sus manos, en otras ciudades o en otro país. Y esa red silenciosa, profesional y eficaz, también se construye ahí. Pero hay más. Porque hay detectives que acuden a otros congresos. Congresos de abogados, de expertos en fraude, de informática, de ciberseguridad, de blanqueo de capitales, de cumplimiento normativo, de seguros. Y ahí es donde ocurre algo interesante. Tú, que estás escuchando este episodio, que no eres detective, a lo mejor ni siquiera estás relacionado con la seguridad privada, pero imagina por un momento. Estás en un congreso, hablando con gente, haciendo networking, y alguien a tu lado te dice: soy detective privado. ¿No te causaría curiosidad? ¿No te quedarías con su tarjeta? ¿No pensarías, quizás, algún día pueda necesitar a alguien así? Porque muchas veces las necesidades no surgen cuando uno está en casa, surgen cuando alguien te explica que puede ayudarte. Y uno de los errores más frecuentes en este oficio es olvidar a los antiguos clientes. Pensar que una vez entregado el informe se terminó la historia, pero no. En muchos casos es solo el primer capítulo. Un seguimiento breve, un correo a los 2 meses, una felicitación por una resolución, una felicitación en Navidad. Son pequeños gestos que abren nuevas puertas. Ahora que lo digital lo ocupa todo y el papel parece cosa del pasado, tal vez sea precisamente el momento de volver a él, ¿no? Porque ese cliente puede volver, o puede reenviarte a otro, y ese otro a otro más. Una red invisible no está en redes sociales, pero funciona como una telaraña de confianza, que crece si se cuida, que se rompe si se ignora. Y hoy, más que nunca, el detective no es solo un profesional, es una marca. Y no una marca comercial, es una marca personal. La forma en que se viste, en que habla, en que atiende, en que redacta, en que explica o no explica lo que hace, todo comunica y todo deja huella. Muchos detectives lo entendieron hace más de 120 años. Posaban con su uniforme, mostraban medallas o un sombrero característico. Y otros creaban logotipos con símbolos misteriosos o frases publicitarias inolvidables. Y hoy, aunque el escenario haya cambiado, la lógica es la misma. El detective que construye su imagen con cuidado se convierte en referencia, y la referencia es el mejor anuncio posible. Durante casi siglo y medio, los detectives han transitado una línea muy fina.
Ser invisibles para quienes investigan, pero reconocibles para quienes lo buscan. Y en esa paradoja aprendieron a anunciarse. Primero con palabras, luego con imágenes, después con símbolos y ahora con presencia digital, contenido estratégico, relaciones profesionales y visibilidad medida. Se anuncian sin parecer que lo hacen. Están sin estar del todo. Como decía una de las antiguas frases publicitarias, para tu problema, tu detective. Y eso al final, amigos y amigas, sigue siendo lo más importante, que cuando alguien necesite ayuda, piense en ti, porque confía, porque recuerda, porque alguien se lo dijo, porque te vio, aunque pareciera que no estabas. Hay que vender no solo un servicio, hay que vender la marca detective, dejar huella, incluso en quien aún no es cliente, en quien te ha pedido un presupuesto y no ha respondido, en quien aún no sabe que te necesita. Porque todo cuenta, todo. La forma en que escribes un correo, el diseño de tu tarjeta, las palabras que usas en tu web, el modo en que hablas, en que saludas, en que firmas, todo cuenta, más de lo que parece. Somos una profesión centenaria. Venimos de caballeros y damas detectives, de maestros y maestras. Y estamos conectados, aunque no nos conozcamos, enlazados por el mismo hilo invisible, el de la búsqueda de la verdad. Y así que dejemos huella, porque sea una huella digna, la de alguien que hizo bien su trabajo, incluso antes de empezar. Nos escuchamos en el siguiente episodio, amigos. Hola, soy Óscar Rosa y he de deciros que mi trabajo es como otro cualquiera. Duermo poco, ando mucho y no siempre lo que veo me gusta. Soy detective privado. Sí, lo he dicho bien, detective privado. ¿Creíais que solo existíamos en los libros o en las películas? Pues no. Nuestro trabajo tiene historia, muchas anécdotas y personajes fascinantes. De Baker Street a Paseo de la Castellana no es solo el título de mi libro, es un viaje. Un libro para abrir por cualquier página y dejarte llevar. Os espero. Ahora, si me disculpáis, tengo un caso que resolver. Detectivity. La persona que tengo delante es uno de los detectives más conocidos y reconocidos de este país. Uno de los adjetivos que más he escuchado sobre él es trabajador, pero también carismático, empresario, visionario. Aunque obtuvo su licencia de detective, la 116, a finales de los años 70, lo cierto es que su camino no fue el de los seguimientos ni las cámaras ocultas. Su apuesta fue otra: los informes comerciales, la gestión masiva de notas simples y el desarrollo de bases de datos para entidades bancarias. Y desde el año 92 y hasta el año 2010 también fue pionero en ofrecer informes comerciales en línea, instantáneos, tanto para empresas privadas como para entidades bancarias y autónomos. Además, desarrolló herramientas de prevención de blanqueo de capitales, diseñadas para identificar a personas políticamente expuestas y ayudar a las entidades a cumplir con sus obligaciones legales en materia de riesgo reputacional. Entendió antes que muchos que el futuro de la investigación también estaba en la información, en saber dónde buscar, en saber cómo organizar, en ser fiable, rápido y eficiente. Y con esa visión creó una de las agencias más grandes a nivel nacional. Características que, si lo pensamos bien, también compartieron otros detectives que hoy son leyenda, como William G. Vance o Alan Pinkerton. Profesionales que no solo resolvían casos, sino que pensaban en grande, que veían el despacho como un negocio, que no tenían reparo en decir que se puede ganar dinero siendo innovador, distinto, ofreciendo productos y servicios que nadie más tenía. Eso, ni más ni menos, es marketing detectivesco auténtico. Y yo además tengo la suerte de que ese hombre sea mi padre y mi maestro. Padre de 4 hijos detectives, suegro de detectives, abuelo de detectives. Papá, ¿se puede ser empresario y detective a la vez? Es que si quieres ser buen detective, tienes que tener un equipo. Al tener un equipo ya eres empresario. Entonces, pues, es indispensable que un buen detective sea empresario. Solo es imposible. Pero tienes que tener una visión de negocio, ¿no? Claro, yo tuve una visión de negocio, pero
yo me salí un poco del prototipo de detectives. Yo me dediqué a hacer investigaciones económicas desde el principio. Y me dije, para hacer buenas investigaciones hay que tener una buena base de datos. Y la base de datos la obtuve leyendo y extrayendo de los boletines oficiales la información judicial. Subasta, requerimiento y un largo etcétera. ¿Tú recuerdas el momento exacto en el que decidiste voy a ser detective privado? ¿Cómo fue eso? Yo empecé de detectives en Unipols. Aún mi viejo maestro Juan Rojas fue el que yo empecé a trabajar. Y trabajaba con un amigo que éramos uña y carne, que era Juan Antonio Mejías, que murió hace tiempo, ¿no? Entonces, yo me fui al servicio militar y cuando fui al servicio militar me dije voy a buscar empleo. Y empecé a hablar con mis clientes si mis informes económicos podían tener éxito. Entonces hablé con los clientes y lo bueno es que yo empecé trabajando con los bancos y a los 2 meses de estar trabajando, todos los bancos de Málaga eran mis clientes. Tú tienes la licencia número 116. Eso te convierte en uno de los pioneros en España. ¿Cómo era el sector de los detectives cuando tú empezaste? Hay poca diferencia entre el sector de entonces y el de ahora. Pero ahora hay más tecnología, hay otra fuente de información que antes era más compleja de obtenerla. Por ejemplo, como era saber propiedades. Hoy en día, saber las propiedades que tiene alguien, que vas al registro central y te da una nota y a partir de ahí comienzas a investigar. Antes había que andarse a ver cómo averiguar dónde podía tener este señor fincas. Su segunda residencia, donde era natural, era mucho más complejo. Una investigación entonces mucho más cara que en la actualidad. ¿Y cómo eran esos primeros encargos que tú hiciste? ¿Tú recuerdas cómo fue el primer caso que resolviste? ¿Recuerdas el primer caso? Sí, el primer caso fue muy fácil. Fue un asunto de cuerno. Permítame usted que De desconfianza que decimos aquí en el... El señor venía de Holanda y entonces decía que en un vuelo iba a venir su mujer y tenía interés saber con quién estaba la mujer. Fue muy fácil. Esperé el vuelo que era, la seguí y lógicamente y estaba liado con otro señor. Claro. ¿Y lograste hacerle una fotografía o cómo conseguiste las pruebas? No hizo falta foto, nada más quiso Con eso es lo suficiente. de estar, era suficiente. ¿Y qué se necesitaba para abrir una agencia en aquella época? ¿O te encontraste con algún obstáculo para abrirla? No tuvo obstáculo porque gracias a Dios que mi padre y mi madre me ayudaron muchísimo a montarlo. Para tener una agencia hacía falta tener un local, una oficina y los medios, una secretaria para que te estuviesen los recados, la gente que te llamaba y ir metiendo poco a poco personal como yo hice, ¿no? Claro. Tu agencia, o nuestra agencia, llegó a ser una de las más importantes del país. ¿Cuál crees que fue la clave del éxito? El éxito siempre ha sido nuestra información, nuestras bases de datos. Nuestra base de datos ha sido la base fundamental para hacer buenas investigaciones. ¿Y qué valor tiene para ti la discreción? Algo tan especial para los detectives privados que tienen que guardar confidencialidad. ¿Y cómo se entrena eso? Sobre todo cuando eres joven y todo te impresiona. Pues tienes que ser muy discreto, no contarle nada ni a tu propia esposa o tu propia novia o tus propios amigos, simplemente ser discreto, es no contar nada. Pero a veces es tentador, ¿no? El decir estoy investigando, ese es el cliente. He podido contar el milagro, pero nunca el santo. Muy buena, muy buen ejemplo. ¿Y alguna vez te has planteado abandonar la profesión? ¿Y si lo has hecho? ¿Y si ese pensamiento te ha surgido? ¿Qué fue lo que te hizo pensar tengo que seguir? Tuve un momento en que la información que yo manejaba, las bases de datos, era mucho más negocio que detective, como de 10 a 1. Mientras la base de datos facturaba 10, como detective facturaba 1. Entonces mi equipo me dijo, Manuel, esto no es rentable para ti, esto es gastar dinero inútilmente. Pero mi esposa me insistió, tú sigue con que esto alguna vez te puede hacer falta. De modo que tuve de ella tentación, pero aquella vez pasó y me seguí la investigación. Y dicho esto, si tú no hubieras sido detective privado, ¿qué crees que hubiera sido Manuel Rosa? Posiblemente habría sido mecánico de automóviles. ¿Hubiera sido tu propio taller? Mi propio taller, efectivamente. Talleres Rosa. Déjame
Y habías tenido 4 hijos trabajando en el taller, ¿no? Casi no. ¿Cuál ha sido el caso más raro, curioso o inesperado que recuerdas? ¿Tienes alguno así curiosamente? Es una pregunta muy típica que no suelen hacer los periodistas siempre. Caso típico. Bueno, había un asunto que a mí siempre me ha impresionado y me ha impresionado sobre la moral de las personas. Fue una señora que vino al despacho y entonces la señora me dijo, antes yo era muy joven, me dijo, esto es lo que le cuento es discreto, eso solo voy a contar a alguien. Le digo, señora, como si fuera un sacerdote. La señora me contó que siendo adolescente tuvo un hijo, que sus padres e hijos lo adoptaron, lo entregaron a otra familia. Por las razones de la vida, esta señora no pudo tener hijos, pero se casó con un señor y hizo una fortuna inmensa. Y con la fortuna inmensa, valorada entonces muchísimos millones, inmobiliarias, negocios, increíbles. La señora me pidió localizar al hijo que tuvo. El hijo, había una diferencia de 17 años entre el hijo y ella, tampoco habían los recursos que hay hoy, entonces empecé a buscar hasta que encontré al hijo. Fui a verlo al hijo, era un funcionario jubilado, y le expliqué la historia. Mira, soy detective, me ha encargado esta señora que le busque a usted porque le quiere donar todos los bienes y toda la herencia que ella tiene. Y el señor me dijo, mire, usted diga a la señora que solo entregue a ONGs o obras de caridad, que es lo que yo hasta ahora yo con 60 y tantos años no voy a saber que esta es mi madre, pero pues no, yo estoy muy bien viviendo donde vivo, en un piso de VPO, en una localidad importante de España y punto, ¿no? ¿Qué pues? La tecnología siempre ha estado muy unida a los detectives privados. Empezamos con Vidocq, aquel francés que montó su primera agencia en los años 30 del siglo XIX. Y claro, no había fotografías. Él enseñaba a sus agentes, a sus detectives privados, a que tenían que memorizar todo lo que veían por la calle, la persona investigada, las calles, buscar referencias, etc. Pero al detective siempre le ha acompañado la última tecnología en cámaras de fotos, en grabadoras, en walkie-talkies, etc. Pero según tú, ¿qué es lo que crees que nunca cambiará en este oficio, por mucho que avance la tecnología? Lo que va a cambiar, yo creo que siempre va a ser un poco la curiosidad o la necesidad de saber. Claro, por parte del cliente, ¿no? Por parte del cliente. ¿Y qué opinas del marketing detectivesco? Tú que eres un maestro en esto, en el marketing detectivesco. ¿Cómo crees que deben anunciarse los detectives privados teniendo en cuenta que somos una profesión discreta, anónima, que muchas veces está... Mercado hay, pero si tú te anuncias, buscas el medio de anunciarte, pues lógicamente, pues oye, te serán clientes. Todo es cuestión de escuchar amigos, de unirte a un despacho de abogados también, lo que lógicamente es porque esta profesión es necesaria para apoyar tanto al mundo del derecho como al mundo de la empresa. ¿Tú alguna vez tuviste que decirle que no a un cliente por no aceptar su caso? Varias veces me han aceptado asuntos cuando yo no veía que tenía interés legítimo. Pues a que no, lo sentía mucho, no podía ser el trabajo, ¿no? Hay veces que además tenemos como un radar interno, ¿no? Que te dice esto o no, esta investigación mejor no, que no te cuadra o que no te... ¿no? Esto, era ilegal el planteamiento que me hacían, o me hicieron, ¿no? Tú que has trabajado con tantos detectives y has conocido a tantos, ¿qué cualidades definen a un buen profesional de detective privado? Es muy difícil porque yo a todos que son amigos les admiro. Admiro, por ejemplo, a un detective que se ha especializado en seguimiento. Y él, por lo que yo le hablo, ¿cómo puede ser, mucho señor, una investigación, seguir un coche desde una localidad, desde Barcelona hasta Vigo, con sus paradas y demás, y que el investigado no se diera cuenta que le estaba siguiendo? Es un arte el seguimiento, y un arte ese detective que lo ha hecho. Hay otros detectives que son un arte en olfato también, a la hora de saber dónde puede tener propiedades o cómo hacerlo y demás. Tú que además de conocer a muchos detectives, has sido profesor en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Vigo. ¿Tú qué consejo le darías a alguien que hoy quiera empezar en la profesión? Alguien que le esté diciendo a sus padres, papá, ya sé lo que quiero hacer, quiero estudiar detective privado. Pues
En la vida nadie se puede saltar si el camino que va a emprender el adecuado, no. La vida da muchas vueltas, desde luego, ¿no? ¿Y cuál te gustaría que fuera tu legado? ¿Cómo te gustaría que se recordara a Manuel Rosa? ¿Cómo te gustaría que recordaran tu trayectoria? Como un detective, empresario, padre de familia. Sí, así de sencillo. He sido un afortunado de tener 4 hijos y que los 4 hijos son detectives. Y que a ninguno le dije hasta detective. Fueron ellos los que tomaron la decisión de forma voluntaria. Y una última pregunta, casi personal. ¿Aún sueñas con casos? ¿Aún hay parte de ti que sigue en activo aunque estés jubilado o no? Es posible. ¿Sí? Es posibilidad. Papá, de corazón, 1000 millones de gracias por este regalazo de compartir conmigo tu experiencia, tu visión, tu forma de entender esta profesión. Gracias por cada lección, por cada historia y por cada silencio compartida. Ha sido un honor tenerte aquí y sobre todo es un honor ser tu hijo. Te quiero, papá. Yo también de ti, hijo Nacho. Personajes de carne y sabueso. Nos situamos en la calle Aribao, 103, Entresuelo Primera, en el corazón de Barcelona, que es mediados de los años 90. La ciudad respira su rutina, los coches van y vienen, ajenos al pequeño acto de valentía que está a punto de cruzar una puerta anónima. Una joven avanza sola por la acera. Nadie la acompaña, ni siquiera su voz. Tiene 25 años y es sordomuda. Pero ha regresado aquí porque necesitaba algo más que respuestas. Necesita encontrar el hilo perdido de su propia historia. Frente a ella, un pequeño letrero discreto anuncia la existencia de una agencia de detectives privados. Tras esa puerta, la respuesta que tanto tiempo ha buscado. No es la primera vez que cruza ese umbral. Semanas atrás, la decisión había empezado a latir en su cabeza. Una duda persistente, una necesidad que no la dejaba respirar. Durante días había hojeado los periódicos sin convicción, hasta que una mañana una hoja arrugada en los clasificados capturó su atención. Entre anuncios de préstamos urgentes, cursillos de mecanografía y promesas de abogados express, aparecía un anuncio diferente. Divorcios, vigilancia conyugal, prevención de drogas. Somos detectives y médicos. No entendió todo el contenido, pero esas palabras sencillas y directas bastaron. Sintió que, quizás por primera vez, había encontrado un lugar donde su dolor no sería tratado con paternalismo, sino con respeto. Un lugar donde buscar su verdad no sería un acto de vergüenza, sino de dignidad. Aquella primera vez vino con una sola cosa en sus manos, su esperanza. Y hoy regresa para recoger algo infinitamente más pesado, el resultado. Un sobre sellado, un sobre que no pesa más que unas hojas de papel. Y sin embargo, lleva sobre sí el peso de toda una vida. Dentro, una prueba de ADN. Dentro, la respuesta que podría reconstruir o derrumbar su historia. La respuesta definitiva a la pregunta que la ha acompañado desde que tiene memoria. ¿Era hija de aquella mujer que toda su vida negó haber tenido una hija? 25 años antes, su madre, una adolescente de apenas 15 años, fue llevada a una clínica de monjas. Y allí, bajo los efectos de la anestesia, le arrebataron a la niña y cuando despertó, le dijeron que había muerto. Jamás vio su rostro, jamás escuchó su llanto, pero la realidad fue aún más cruel. Aquella niña sobrevivió, aunque no intacta. Durante el parto, algo ocurrió. Un daño irreversible en sus oídos selló su destino en el silencio. Y mientras su madre, años después ya casada, madre de 3 hijos varones, reconstruía su vida sobre un olvido impuesto, aquella niña crecía lejos, ajena a su verdadero origen. Eran años en los que muchas historias quedaron sin contarse, y ahora, un cuarto de siglo después, el círculo estaba a punto de cerrarse. Madre e hija volverían a mirarse. Y una mujer discreta, firme, vestida de humanidad y ciencia, la directora de aquella agencia de detectives, sería testigo de ese momento que no puede escribirse en informes ni medirse en estadísticas.
Hoy, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje a una figura única, a una mujer que fue la segunda detective con licencia en España, pero la primera en especializarse en genética forense, lesiones médicas y en casos donde la verdad no se encuentra en un documento, sino en un cuerpo o en una ausencia. Aquella que trabajó en quirófanos antes de pisar la calle. Aquella que siempre defendió que un buen detective no debe conformarse solo con habilidades de calle, sino que debe formarse, debe cultivar su mente, debe dominar lenguas y comprender el mundo en toda su complejidad. No por ende, ella misma habla 5 idiomas. Aquella que con su trayectoria abrió camino a generaciones de mujeres que soñaban con ser algo más que espectadoras de la verdad. Aquella que sobre el arte de ser mujer detective opinaba que la ventaja es que nadie lo imagina, y eso te da más facilidad para disimular, para moverte, para ser otra cuando lo necesitas. Aquella que se convirtió en una auténtica maestra de la investigación privada, una madame detective en el sentido más noble y respetado del término. Aquella que durante décadas ejerció bajo una marca que decía mucho más de lo que parecía. Somos detectives y médicos. La que recibió la placa al mérito profesional por su trayectoria ética, su mirada clínica y su capacidad de hacer de la duda una herramienta de trabajo. Hoy rendimos homenaje y tributo a la detective más antigua de España. Hoy recordamos y rendimos tributo a la gran Ángela Martí. Pero para contar nuestra historia debemos retrotraernos al 30 de enero de 1951. A una mañana fría en una clínica de Toulouse, en el sur de Francia. Es el día que nace nuestra protagonista. Nace bajo el llamado método Toulouse, un procedimiento en el que se administraba pentonal durante el parto, buscando hacer de ese primer tránsito algo más humano y menos doloroso. Una niña esperada y con ilusión y ganas por parte de sus padres, una niña que traía en sus manos pequeñas el futuro de 2 mundos. Su padre, Josep, procedía de una buena familia del Pallars Jussá, en el Laval Foscà, en el corazón del Pirineo catalán. Era estudiante de veterinaria cuando la guerra civil truncó los sueños de una generación. Como tantos otros, fue alistado en la aviación republicana, y como tantos otros, cruzó la frontera hacia Francia tras la caída de Figueres, y llevando consigo el recuerdo de una tierra que algún día soñaba regresar. Allí, en tierras francesas, fue reclutado en la resistencia del Aveyron y fue herido en combate, pero sobrevivió. Su madre, Ángela, había seguido un camino no menos heroico. Refugiada tras la Guerra Civil Española, acompañada de su hermana y de su padre viudo, quien había sido edil, una especie de concejal, en el ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. Ellos también cruzaron la frontera tras la derrota. Ellos también reconstruyeron su vida en Toulouse, llevando en el corazón los recuerdos de su tierra. Fue en aquel nuevo mundo, en una ciudad que olía a pan caliente, a canciones antiguas y a nostalgia de mar, donde el destino tejió su encuentro. Se conocieron en el Orfeó catalá de Toulouse, aquel refugio de canciones y recuerdos, aquel rincón donde los exiliados catalanes mantenían encendida la llama de su identidad. Y allí, entre habaneras, sardanas y lágrimas furtivas, nació el amor. Pronto decidieron construir algo más que recuerdos y montaron un negocio similar a lo que años más tarde sería conocido como un Jardiland, una tienda viva, vibrante, donde se vendían desde plantas, artículos de jardín, decoración de exteriores e incluso pequeños animales. Fue en ese mundo de raíces, de exilio y de renacimiento donde por fin aquella niña, Ángela Martí, abrió los ojos al mundo, un mundo que desde el principio supo que sería suyo conquistar. Ángela creció en un mundo hecho de jardines y bicicletas, una casa modesta sí, pero llena de vida. Había libros en las estanterías, una televisión que conectaba con un mundo nuevo y conversaciones cultas en torno a la mesa. Creció rodeada de atenciones, de ternura, de felicidad sencilla. Tuvo, como pocos, una infancia muy feliz. Desde muy joven destaca en los estudios. Fue una alumna brillante, tanto que un año fue premiada con un viaje a París por su excelencia académica. Un honor que para una niña criada entre los ecos del exilio significaba mucho más que un simple diploma.
Era la promesa de un futuro abierto, de horizontes aún por conquistar. Un día, como parte de un trabajo escolar, tuvo que investigar sobre los hospitales de Toulouse, y fue allí donde por primera vez el destino le susurró al oído. En los pasillos impregnados de olor a desinfectante y silencio, entre camillas y batas blancas, Ángela siente el aroma del éter, un olor frío, químico, persistente, pero para ella aquel aroma no era desagradable, era hipnótico, era una promesa. Algo, en lo más profundo de su ser, le dijo que ese sería su mundo, que su destino estaba, de alguna manera, entre quirófanos. Acabó el bachillerato francés con matrícula de honor, y poco después sus padres, ya más maduros, decidieron regresar a España. Con apenas 18 años, Ángela se matriculó en la Facultad de Medicina de Barcelona. Era el año 1969. Y durante el curso de su carrera universitaria encontró algo más que conocimientos. Encuentra el amor. Y se casó antes de terminar la carrera. Y en 1975, tras años de estudio y sacrificio, se licencia como médico. Su excelencia no pasó desapercibida. Fue contratada de inmediato en el servicio de anestesiología del Hospital de San Juan de Dios en Barcelona. Y allí, entre pasillos silenciosos y ritmos de monitores cardíacos, trabajó durante 10 años intensos. Más tarde, seguiría su carrera en la medicina privada, pero para Ángela Martí el destino aún guardaba otros caminos que recorrer y otras verdades que desenterrar. El destino, caprichoso como pocas veces, empezó a girar de nuevo en la vida de nuestra protagonista, y lo hizo desde el núcleo de su propia familia. Su suegro Vicente era un hombre respetado en los círculos de la investigación privada, detective privado de los de antes, de los que sabían mirar sin ser vistos. Portaba con orgullo la licencia número 50, una de las primeras del país. Su especialidad eran los informes comerciales para entidades bancarias, en aquellos tiempos donde un crédito no se concedía sin antes investigar los cimientos de la honradez de cada solicitante. Y su marido, también Vicente, formado en sociología y graduado social, empezó a colaborar con su padre en el negocio familiar. Pero había un problema. Las autoridades entonces no consideraban su formación suficiente para otorgarle la licencia de detective. Decían que no era equivalente al bachillerato. Y entonces Ángela, con la determinación que la caracterizaba, dio un paso al frente. Estudió, se preparó y se presentó a los exámenes oficiales de la Dirección General de la Policía en Madrid. Y no fue casualidad, no fue suerte. Obtuvo su licencia con méritos propios, la TIP número 210. Y así, casi sin proponérselo del todo, nacía Detectives Ángela Martí, una agencia que en sus orígenes mezclaba el rigor médico, la observación silenciosa y la cultura de la investigación comercial heredada de la familia. Años más tarde, Vicente lograría también su ansiada licencia, la TIP 251. Pero para entonces Ángela ya había escrito su propio nombre en la historia de los detectives en España, un nombre que con el tiempo se convertiría en leyenda. El primer anuncio en prensa de la agencia se publica en julio de 1985, en la calle Rocafort 244, entre los clasificados del periódico La Vanguardia. Una pequeña nota ofrecía servicios de divorcios, vigilancia conyugal, prevención de drogas, consultas gratuitas y facilidades de pago. Era una época distinta. Una época en la que las familias buscaban respuestas desesperadas sobre sus hijos, sobre la conducta que ya no comprendían, sobre los primeros estragos silenciosos de la droga. Y Ángela, con su sólida formación en anestesiología, un mundo donde se manejaban todos los opiáceos naturales y sintéticos, la ketamina, el fentanilo, la lidocaína, sabía interpretar lo que otros apenas intuían. Sabía leer entre líneas los síntomas que otros no querían ver, y en aquellos primeros años no solo atendía casos, también daba consejo y formación a los empleados de la agencia de su marido, ayudándolos a entender un terreno resbaladizo que no se aprende en los libros. Paralelamente, los informes comerciales, aquellos documentos que verificaban la solvencia y honorabilidad de empresas y particulares, seguían siendo muy solicitados. Pero el tiempo, como siempre, trajo nuevos vientos.
Y a partir de los años 90, Ángela empezó a especializarse en atender los encargos más delicados, las sospechas de infidelidad. Eran mujeres casi siempre quienes acudían a su despacho, mujeres que llegaban preguntándose si estaban locas, si tenían visiones, mujeres a las que sus propios maridos, infieles, hacían dudar de su cordura. Y Ángela, desde su posición de mujer, de médica, de observadora entrenada, supo ofrecer algo más que informes, ofrecía alivio. Y en la mayoría de los casos no fallaba. Las mujeres no estaban locas. Era la excusa, la coartada de unos esposos incapaces de reconocer su traición. Y nuestra protagonista, en aquellos tiempos, se sentía más médico que detective. Liberaba a aquellas mujeres de la duda que les quitaba el sueño, la salud y la vida. No todo era infidelidad en los servicios que ofrecía y atendía Ángela. También llegaban casos de verdadera enfermedad mental. Hombres y mujeres que sentían perseguidos, vigilados, acosados por fantasmas y que solo existían en su mente. Y Ángela sabía reconocer esos casos. Y cuando ocurría, no dudaba en contactar con el psiquiatra que trataba al paciente o, si era necesario, avisar a las autoridades sanitarias. Y fue en esta época cuando la agencia se trasladó a una nueva dirección, la calle Aribao 103, Entresuelo Primera. Era una nueva etapa, un nuevo pulso de la historia. La ciencia también avanzaba y los primeros test de ADN se abrían paso, y Ángela, siempre atenta, no tardó en convertir esta nueva herramienta en una de sus especialidades más solicitadas, las pruebas de paternidad, identidades ocultas, verdades genéticas. Por otro lado, su marido, que nunca abandonó los informes comerciales, fue adaptando su actividad a un nuevo mercado, los siniestros marítimos, los transportes, los seguros. Y así nació Global Risk Detectives, una firma sólida y moderna, especializada en siniestros marítimos, transportes y casos médicos complejos para aseguradoras. Desde sus inicios supo marcar la diferencia, incorporó tecnología avanzada mucho antes que otros, cámaras ocultas, visión nocturna, rastreo digital, herramientas silenciosas para desentrañar verdades esquivas. Y hoy, Global Risk sigue siendo un referente en el país, con mi buen amigo el detective Jaime al frente. Siempre un paso por delante, siempre observando. Y los años pasaron, y con ellos también cambiaron las necesidades de los clientes. Ya no era necesario probar la infidelidad para divorciarse. Ya no era habitual investigar a los hijos por problemas de drogas. Y Ángela supo adaptarse como siempre. Se especializó en investigaciones de lesiones para compañías de seguros, casos de fraude, falsas lesiones de secuelas que solo existían sobre el papel. Y también en nuevas pruebas de ADN para esclarecer paternidades dudosas. Estudiar historiales clínicos, analizar radiografías, informes médicos, evaluaciones psiquiátricas, se convirtió en un arte donde su formación académica brillaba como nunca. Y a comienzos de la década de 2010, cuando la crisis económica azotaba el país, los transportistas comenzaron a denunciar una oleada de robos misteriosos. Contaban que mientras descansaban en sus cabinas habían sido anestesiados y desvalijados sin oponer resistencia. Y aquellas historias, repetidas hasta la saciedad, se convirtieron en todo un fenómeno. Relatos de narcóticos invisibles, de ladrones expertos, de robos perfectos bajo la niebla del sueño. Y Ángela Martí, que nunca aceptó versiones fáciles, decidió investigar. Con la colaboración del Instituto Toxicológico de Marsella y de su saber como anestesióloga, llevó a cabo un estudio riguroso. Y la ciencia no dejó lugar a dudas. Era imposible anestesiar a una persona en un espacio semiabierto, como la cabina de un camión, mediante un gas o aerosol, y que esa narcosis se prolongara durante 8 horas. La anestesia verdadera requiere contacto directo, dosis medidas y asistencia permanente. Lo que en realidad ocurría era mucho más humano y triste. El cansancio extremo, el consumo previo de alcohol o el miedo paralizante ante el crimen. Todos esos factores explicaban aquellos adormecimientos que los propios conductores no podían comprender ni aceptar. Su estudio se difundió de mano en mano, tanto que años más tarde algunos abogados especializados en siniestros y fraudes lo utilizaban como herramienta y como referencia en seminarios para compañías de seguros. Porque Ángela Martí no dejó nunca de ser médica.
solo que aprendió a mirar más allá de los diagnósticos. Aprendió a ver la verdad escondida tras cada cicatriz y tras cada mentira. Pero su verdadera diferencia no estaba en las herramientas, estaba en su mente. Ángela lo decía sin presunción. La universidad te da capacidad para entender más y para aprender más. Aprender a aprender. Su licenciatura en medicina no solo le dio conocimientos técnicos, le dio una manera de pensar, de analizar, de no conformarse nunca con las apariencias. Dominaba la lectura de historiales clínicos, sabía cuando una lesión era simulada, cuando un dolor era real, y aconsejaba a los nuevos detectives, con la sabiduría de quien ha vivido cada esquina del oficio: aprended lenguas, leed libros de economía, de historia, política, ciencias, porque para redactar informes no solo hay que esconderse y saber qué hay detrás de una farola. Decía esto con humor, pero también con una gravedad que nacía de la experiencia. Su estilo era sobrio, culto, preciso. Fue una pionera sin estridencias, una figura insustituible. Nunca se sintió limitada por ser mujer, al contrario. Supo ser invisible cuando lo necesitaba, discreta, segura, estratégica. No existe ningún trabajo que una mujer no pueda hacer, salvo boys para despedidas de solteras, decía entre risas. Su sola presencia en aquella profesión de hombres era ya una declaración silenciosa. Y en el año 2015 su trayectoria fue reconocida oficialmente. La Asociación Profesional de Detectives Privados de España le concedió la placa al mérito profesional, entregada en el Día de la Seguridad Privada por el director general de la Policía en Cataluña, en presencia de las máximas autoridades. Fue una de las primeras mujeres en recibirlo. Lejos de los despachos, Ángela encontraba refugio en sus pasiones. Amante del mar, navegaba a vela siempre que podía. Dejó de esquiar, según confesaba, porque es demasiado peligroso esquiar entre tanto loco. Pero nunca dejó de navegar ni de cocinar, quichés, crepes, pero también tortilla de patatas y estofados. Y entre sus pequeños orgullos están sus limoneros importados de Granada, de los que hace mermelada casera, paciente y perfecta como todo en ella. Y su amor por la literatura es igual de sólido. Lee con devoción polars franceses, la literatura francesa de intriga criminal, y Liberi Giallo, la novela negra italiana. Y es una entusiasta de John Grisham, devorando títulos como El cliente, El jurado o El informe Pelícano. Y como si todo eso fuera poco, domina 5 idiomas: castellano, catalán, francés, italiano e inglés, porque para ella conocer una lengua era abrir una puerta al mundo. Y así es Ángela. Médica, detective, navegante, cocinera, lectora, maestra, detective, Madame Detective. Y sobre todo, una mujer que nunca dejó de aprender ni de enseñar. Y hasta aquí nuestro homenaje a Ángela Martí, nuestra protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso. Y con esto llegamos al final de este episodio número 32. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @locodelfondo, en Twitter como @oscarcuide y en nuestro blog locodelfondo.es. Además, encontrarás las cuentas de redes sociales de todos nuestros colaboradores mencionadas en el contenido de este episodio. Se despide este que os habla, vuestro amigo y compañero. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada, siempre con ustedes, su detective rosa, Óscar.